Soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. En esta oportunidad tenemos a una persona a quien no solamente admiro, sino espero poder encontrarnos con ella en momentos importantes para nuestro país. Y por eso presento con especial afecto a la señora Marisol Perestello. Marisol, te voy a dar el uso de la palabra para que saludes a todos que nos están escuchando y después tomo nuevamente la palabra para leer tu pequeño short bio, largo pero conciso, y después continuamos con la conversación. Querida Marisol, bienvenida. Bueno, primero muchas gracias, Cecilia, por la invitación y por haberme también permitido ser parte de Woman CEO, de este espacio de encuentro de mujeres fuertes que han sido capaces de abrir camino para otras mujeres. Y nada, muy contenta. Tú sabes que el cariño, el respeto y la admiración es mutua y que estoy completamente segura que vamos a encontrarnos haciendo un trabajo por nuestro país de la dimensión que queremos, donde la mujer sea fundamental y no esté por encima, pero sí compita por igualdad y en igualdad de condiciones, ¿no? Definitivamente. Bueno, yo quiero presentarla, la señora Marisol Perestello de Rodríguez. Ella realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú. Es diplomada de Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, diplomada también en Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid y con doctorado en la Universidad San Martín de Porres. Y es abogada de profesión, por supuesto, en su área académica, bueno, por supuesto por la Facultad de Derecho, en la especialidad de Derechos Humanos. Participó en distintos programas de verano en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la American University en Washington, siendo una impulsora después de grandes promociones que han seguido a esta importante casa de estudios. También la Universidad Alfonso X, el Sabio, ¿no? En el 2011, ex profesora catedrática de las escuelas oficiales de la Policía Nacional del Perú y el CAEM, ¿no? Marisol es conocida también por su trayectoria política. Ella ha sido congresista de la República por el periodo 2011-2016, ministra de Estado de la Cartera de Justicia y de Derechos Humanos desde el 2016 al 2017. Y algo interesante dentro de su carrera también es que es oficial de reserva del Ejército Peruano, en el grado de capitán, ¿no? Perteneciente a la Armada de Inteligencia, notaria de profesión también y especialidad, y posible candidata presidencial, ojalá para muchos, pero en todo caso vamos a escuchar hoy a la Marisol comprometida con la igualdad y no discriminación, a la Marisol comprometida con un país en donde todos tengamos un espacio. Y hago este preámbulo tan solo para preguntar lo que es la clave de estas conversaciones. ¿Cómo ha llegado Marisol Perestello a estar en la posición que hoy está? ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas, tus retos, tus reflexiones en general que nos puedas compartir? Bueno, muchas gracias, Ceci, por este espacio, porque me permite agradecer a quienes normalmente no se agradecen, ¿no? En la vida política, pública, profesional, uno habla poco de por qué o cómo es que llega a donde está, ¿no? Que son siempre un conjunto de circunstancias, de buenas decisiones, de elecciones, de saber a dónde quieres ir también, porque si no te va llevando el viento, ¿no? Y puedes llegar a cualquier lado y no necesariamente es donde querías estar. Pero yo creo que todo parte del origen, ¿no? Y ahí están mi padre y mi madre, ¿no? Fueron fundamentales, ¿no? Mi papá era un hombre médico, oncólogo, inventor, peculiar, con un compromiso social brutal,
pero brutal, que se concretaba en la incapacidad de llegar con el sueldo, ya no te digo a fin de mes, te digo a la primera quincena, porque siempre estaba evitando que sus enfermos murieran porque no podían comprar las medicinas, ¿no? Y eso que es muy lindo y que hace que yo lo ame y lo idolatre, digamos, aún después de tantos años en que nos ha dejado, complicaba mucho la vida dentro de nuestra casa, ¿no? Mi mamá, en cambio, era una mujer mucho más realista, muy trabajadora, pero muy trabajadora, primera generación de profesionales de su familia, muy orgullosa de ser profesional, y administraba muy bien su tiempo con sus labores de cuidado como hija y como madre. Y yo creo que de ese equilibrio de dos personas, una mágica, soñadora y otra trabajadora, realista, fuerte, es que somos, mi hermana y yo, quienes somos, ¿no? Mi mamá y mi padre enterraron 6 hijos, cosa que es muy complicada. Muy difícil. Y eso, claro, hace que las que quedaron, que fuimos mi hermana y yo, pudieran pues tener de alguna manera una sobreprotección o un temor a la pérdida, pero que no se convirtió en un impedirnos dejar hacer, ¿no? Además, nacimos en una época que también la gente a veces olvida, que es parte de las desgracias del día de hoy, que son los 80s. De acuerdo. Entonces es una generación que vivió con la muerte, la normalizó. Golpeada. La normalizó y además vivió con el centralismo natural de un país que no se mira, pero le sumas a eso que no podías mirarte, pues porque la muerte, como tocaba la puerta todos los días en Ayacucho, en Huancavelica, tú ibas concentrándote más en tu espacio seguro, ¿no? Y ya cuando las bombas llegaron a Lima y las muertes empezaron en Lima, también tuviste que seguir viviendo, ¿no? Entonces somos una generación que se divertía de toque a toque de 12 a 6, que era como se llamaban las fiestas de toque a toque, y a las 3 de la mañana sonaba una bomba y seguías bailando, ¿no? Así es. Eso no es sano. Se normalizó. Eso no es sano. De acuerdo. Y esa es la generación que hoy gobierna el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que esas circunstancias, ¿no? La muerte como compañera de mi vida, en términos de lo que me tocó perder y de los 80s en el Perú y la inflación del 85 y todo lo que vino y las violaciones a derechos humanos y el no mirar porque tenías tanto miedo que aceptaste que el miedo entró por la puerta y la libertad salió por la ventana, marcaron por lo menos a mi generación. Entonces yo soy hija de mi época, hija de mi época con un esposo adelantado a la suya, que tiene sororidad, que representa las nuevas masculinidades, aunque no tiene la menor idea de qué significa. O sea, de hecho le invitaron unas amigas mías a dictar y él dijo: no tengo la menor idea por qué me invitan, pero debe ser esa la razón por la cual mi esposa y mi hija dicen que soy adelantada a mi época y mis amigos que soy, y no voy a decir lo que dijeron, pero porque es un tipo que no, o sea, en la pandemia él cocinaba y yo lavaba la ropa y limpiaba la casa y nunca ha tenido ningún problema, y eso nos ha permitido a ambos desarrollarnos profesionalmente. Eso hace que yo sea quien soy hoy día, ¿no? De acuerdo. ¿Y eso cómo te llevó a tener un compromiso partidario? Porque tú has estado muchos años militando en un partido político, ¿no? Y somos de la misma universidad, sin duda. Y lo digo porque hoy se está hablando de la necesidad de que cada vez las personas que tienen un liderazgo se comprometan con el proyecto país. Creo que hace 10 años atrás uno hablaba de eso y decían: estás loca, ¿no? O sea, para eso tengo una carrera política y se acabó. Pero hay quienes como tú sí desarrollaron su vida profesional y en paralelo también una serie de espacios sociales y políticos, ¿no? Y yo me imagino que de eso habrás tenido una serie de lecciones aprendidas. ¿Cómo lo ves? Qué complejo, porque en verdad no sé muy bien qué empezó antes, ¿no? Yo hago política desde que tengo 17 años, política militante, en partidos, en movimientos estudiantiles universitarios. Pero mi vocación social es previa. Yo empiezo en la Legión de María, muy chica. Mi mamá, como te digo, trabajaba todo el día y mi papá también. Entonces nosotros éramos pues además vivíamos en un sitio que en esa época era como Chaclacayo, es Monterrico, pero en esa época al frente de mi casa habían vacas. Claro, así es. Entonces, que comprar la leche fresca. Sí, claro. Entonces tuve una infancia muy linda, ¿no? Muy de campo, en realidad. Además crecí parte de mi vida en Tacna y en Moquegua. Entonces era bien silvestre, ¿no? Bien de campo, bien de cerros, bien de árboles.
y muy social por la Legión de María, pero como no me faltaba nada, no me sobraba, pero no me faltaba, tenía medicina, un plato de comida, ropa, Casa, claro, las zapatillas tranquilidad. para ir al colegio, ¿no? Así es. Había que hacer cola para comprar pan, pero había plata para comprarlo, ¿no? Entonces no me sobraba, pero tampoco me faltaba. Y me frustraba mucho el dolor que veía a través del trabajo social de la iglesia, ¿no? En cosas concretas, ¿no? Niños, que me he quedado marcada con eso. Yo hasta ahora trabajo con niños, no niños que me encantan, pero digo niños con enfermedades huérfanas, que era lo que yo vivía en ese momento, hidrocefalia. O sea, a mí eso me marcó mucho. Con mujeres violentadas físicamente, que fue otra marca que también tuve toda la vida desde el trabajo pastoral. Pastoral. Y que entendí a muy corta edad, ya casi al final de la escuela, del colegio, que solo cambiaba a través de la acción política. O sea, la caridad es maravillosa, pero requiere un espíritu resiliente y que yo no tengo, ¿no? A mí me frustra, me genera mucha tristeza, esa injusticia. Entonces, Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. De acuerdo. Entonces, mi papá había sido candidato al Senado por los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que estuvieron en alianza con unas mujeres que defendían derechos de las mujeres. Te estoy hablando del 79. Y claro, desfilaban por mi casa, yo era muy chica y veía pues todas las imágenes y todo eso Forma. claro, me llevó a la vida política, ¿no? Siendo social cristiana de formación, que hasta ahora era el camino, digamos, la ruta era hacer política desde el humanismo. Además, ya había hecho, digamos, después estudié mis maestrías, todo en derechos humanos. Entonces, era humanista. Porque soy humanista, porque no traslado la fe al ejercicio político. La fe es un don, la tienes o no, no la impongo. Así es. Pero los valores comunes, compartidos, sí. Y eso se concreta en los derechos humanos, que es respetar al otro. En verdad no hay mucha ciencia. Tan simple como eso. Sí. El otro tiene derechos tanto como tú. Y esa es una cosa, y la otra es el trabajo en equipo, ¿no? Yo soy deportista. Entonces siempre he sido consciente que tú puedes ganar como equipo o perder como individuo, ¿no? Y además soy pentatlonista, porque era mala en todo, pero hacía todo. Entonces normalmente la velocista no tiene fuerza, la que es fuerte no corre, entonces yo quedaba tercera, cuarta, quinta en todo, pero hacía todo. Y llegabas. El pentatlón era lo mío. Entonces podía hacer todo y tener reconocimientos. Y yo creo que en parte eso ha marcado mi vida, sin duda. Los primeros 15 años de mi vida marcaron el resto, ¿no? Entonces yo tenía claro que iba a trabajar temas de niños, que iba a trabajar temas de mujer, con el tema de Sendero y la marca de eso en la vida de nuestra generación. Tenía que combatir Sendero y cualquier manifestación violenta para equilibrar una injusticia en el país que es real. Y eso tenía que hacerse desde el derecho, desde la norma y desde la justicia. Así que veo temas de desaparecidos y de memoria hasta ahora. Y el tema indígena lo conocí por mi padre, que digamos, los israelitas del Nuevo Pacto Universal colonizaron la selva, así que había mucha presencia del mundo indígena. Y me he quedado hasta ahora trabajando esos temas y terminé descubriendo la cárcel. Ese sí fue un descubrimiento posterior que también me parece increíble porque te entiendes la inseguridad ciudadana y también los condicionantes de criminalidad desde otro enfoque, ¿no? Pero insisto, yo me voy a quedar en eso. Si es que dejo la política partidaria, igual me voy a quedar en eso siempre, porque son como lo que me motiva. Son tus compromisos de vida. Sí, que nos has llevado en tu ruta. ¿No? Pero soy consciente que cambiar algo en políticas públicas, en cárceles, sin poder, es muy difícil. Te puede tomar 5 años. Y con poder te puede tomar 5 minutos. Entonces, en realidad, el poder como instrumento de servicio es mandatorio. ¿No? Porque si además no lo tomas tú, en las formas democráticas que corresponden, lo va a tomar otro. Que ya lo vemos. Y no necesariamente para hacer lo correcto. Claro, y ya lo vemos, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un momento hoy en donde creo yo que la ciudadanía pide acción buena, busca rostros, personas que sean correctas. Estamos muy cansados de escuchar tantas noticias negativas de quienes supuestamente nos tienen que representar, y ese antivalor que lo vemos en la práctica. Yo sí creo que hay una conciencia ciudadana que dice no debe darse, no debe ser así. En ese contexto, ¿qué reflexiones te da el momento actual?
Qué difícil, ¿no? Porque en realidad es gente normal. De acuerdo. O sea, no es virtuosa. No es que estemos buscando a gente que ojalá, la más virtuosa entre nosotros para liderar los caminos del país. Eso sería lo ideal, pero estamos buscando a gente normal. Gente de buena intención. Normal, la mamá quiera, que es capaz así de es. postergarse, o al papá o a ambos, capaces de postergarse como todos para que sus hijos sean profesionales, ¿no? O sea, muchos de los padres de quienes nos están escuchando no son profesionales. Y les aseguro que hubieran querido serlo, pero no podían ser profesionales y pagar la carrera a su hijo. Y los hijos se convierten en la prioridad, ¿no? O sea, es raro que una mamá vaya a comprar con sus hijos y termine comprándose algo. Claro. Normalmente Así se lo es. compran todo a ellos, ¿no? Así es. Entonces ese postergarte por amor, por la generación que tú has decidido traer a este mundo, es normal, no requiere... Demasiada sofisticación. No, lo raro es una mamá que le pega al hijo, el papá que lo violenta sexualmente, el tío. Eso es lo raro. Lo normal es una familia pobre, humilde o rica que da la vida por sus hijos. Eso es lo normal. Entonces, si tú tienes esa lógica, lo incomprensible es que le hayamos cedido. O sea, es como que tú vivas en tu casa y digas, bueno, ¿quién de nosotros va a administrar la casa? El más borracho. Así ¿Qué te pasa? ¿No? La locura. El que se tira la plata de todos los que ponemos la plata porque trabajamos. Somos 10 en la casa, todos ponemos una cantidad de plata. Ya, ¿a quién elegimos para que la administre? No, nadie se quiere hacer cargo porque no. Tú, el choro, ¿qué es esto? ¿No? ¿Quién se va a preocupar de cuidar a los ancianitos en la casa? ¿El que más se preocupa o el que le abre la puerta y empuja por la sierra, por la escalera? O sea, hemos permitido que la peor expresión de nuestra sociedad toma el poder. Tome el poder. Hay un libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera. Me encanta. Hay que tomarlo, hay que leerlo con alcohol. Así es. Qué buen libro. Como un trago. Totalmente. Es fuertísimo. Y la luz lo tenía la mujer. Qué bárbaro, porque además es sórdido. Sí. Pero te describe cómo una sociedad que ve puede vivir ciega. Termina siendo controlada por los que no ven. Totalmente. Atemorizada, ¿no? Tomada por el miedo. A tal punto que uno, eso es unas, no voy a contarles todo el libro, pero todos se quedan ciegos por un virus. Así es. Pero había uno que no estaba ciego y se olvidó que podía ver. De acuerdo, así es. Yo creo que lo que me pasa es que yo confío en que somos muchos los normales, que queremos un país normal, con valores, en el que pongamos lo mejor de nosotros para salir adelante, ¿no? Y me parece que esa es mi fe, está puesta en la normalidad de la gente dispuesta a dar un poquito más por el otro. Y una reflexión que me gustaría que nos puedas compartir, porque sí, a veces lo que nos pasa también que la cejera está en función a dónde vivimos, ¿no? Creo que Lima y los limeños vivimos un poco ciegos de la gran realidad nacional, que tiene distintos matices, distintas lecturas, y incluso creo que ahora fragmentado con algunos dolores acumulados. Tú que has viajado y que sigues viajando desde hace muchos años por todo el país, que te reúnes con grupos pequeños y grandes y que te transmiten desde su dolor y su esperanza. ¿Cómo podrías unificar, si pudieras sintetizar, debe ser muy difícil, pero si se pudiera sintetizar de alguna manera esa mirada de un Perú profundo que puede leer con una Lima que tiene sus propias lecturas, ¿qué reflexión te trae? Yo creo que Lima es cada vez menos de los limeños, ¿no? Yo, por ejemplo, soy tacneña, mi esposo es chimbotano, mi mamá era chiclayana, mi papá era chalaco, mi cuñado es de La Libertad, de Chiquitoy, o sea, no solo es de una región, sino que además es de un distritito, Chiquitoy, de Cartavio. Y todos estamos en Lima, ¿no? Yo lo que creo es que comienzas a olvidar las necesidades de tu lugar de origen, ¿no? Porque muchos jóvenes en Chimbote
han regresado a vivir allá ahora que tienen 60 años, pero los hijos están estudiando acá. Así es, y no piensan volver o no piensan ir. No, porque te enamoras, te casas, te quedas, ¿no? Así Entonces Lima se concentra la tercera parte de la población del país, pero te aseguro que la gran mayoría de los padres de los que están acá, incluso de ellos mismos, no son de Lima, pero nos olvidamos cuando hay una toma de carretera y la gente dice, sí, pero no dejan pasar las ambulancias. Tendrían por qué pasar ambulancias por la Panamericana Norte. La gente tendría que tener atención médica en su lugar. Así es. Ya no te estoy hablando de Chiquitoy, pero debería de haber en La Libertad un espacio de atención médica de calidad, ¿no? Que no hay. En Tacna, en mi tierra, tampoco, ¿no? Entonces yo siento que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, De acuerdo. pero la vemos como una debilidad. Y yo siento que no. Siento que es esa diversidad lo que hace al Perú único, ¿no? Su diversidad geográfica, que se manifiesta en nuestra cocina. Nuestra cocina, o sea, si la cocina lo logró, agarró la diversidad y nos convirtió en los primeros del mundo, De acuerdo. tenemos esa diversidad en todo, en nuestra geografía, que te permite no solamente insumos para estas recetas maravillosas, sino que te permite la diversidad en aves. Competimos con Colombia todos los años, ¿no? Entonces, Pisos ecológicos. Climas. Espacios turísticos, historia viva. Impresionante lo que existe en el Perú que consideramos un problema, ¿no? Más de 50 etnias, cada una con una lengua distinta. Cada una con una riqueza absoluta, increíble. con saberes ancestrales Escuchar que no usamos. más y de aprender más. Total. Hay que vivir con los ojos abiertos. Sí, ¿no? así es. Entonces, sí, a mí yo tengo mis amores, ¿no? Tacna, que para mí representa la patria, ¿no? Chimbote, claro, tengo 35 años con mi esposo, entonces sí, es un poquito mi tierra. Y Ancash en general es una síntesis, ¿no? De acuerdo. A Ancash le falta un poquito de selva, pero después es una síntesis de toda la complejidad del Perú, ¿no? Tienes a Huaraz, que logró salir. Tienes a Chimbote, Nepeña, Casma, Guarmey, que miran al mar, y tienes al centro entre cordilleras a Aija, que nadie sabe ni que existe, ¿no? Qué riquísimo. Y es maravilloso, pero si no lo conectamos, que es la primera demanda, estamos condenando a esos pueblos de nuestro país, ¿no? Primero conexión y después servicios, ¿no? De hecho, la diversidad es un atributo que puede tener el país, una oportunidad y una esperanza. Yo creo que está ahí. Habrá que abrazarla en todo su término. Sí, yo la estoy abrazando en lo político y se dice fácil, pero es complicadísimo. Imagino. Es muy complicado porque es el encuentro de diferentes en lo que tienes en común. Y es mucho más lo que tienes en común, pero la gente no sé por qué siempre alumbra la diferencia, ¿no? Claro. Y la diferencia enriquece, porque te da otro punto de vista, te da una mirada 360 que te permite entender la complejidad de un país diverso, que tú no puedes entender. O sea, yo no escogí dónde nacer, escojo por quién luchar, pero no sé lo que es pasar hambre. No lo sé. Y quisiera que nadie lo supiera. Pero que tengas a un 60% de niños con anemia y desnutrición en Puno, habla de niveles de hambre que no puedes imaginar, pero que tienes que atender. Y que no puedes mirar de costado. No, por supuesto que no, porque no hay futuro sin eso, ¿no? Y bueno, yo me pasaría todo el tiempo, tendríamos para hablar muchísimas cosas y este es, digamos, una pincelada de lo que puede hacer esta conversación. Pero bueno, nuestros podcasts tienen un tiempo. Está bien. Y el punto es tus valores, esos que muchos reconocemos en ti, pero aquellos con los cuales tú te sientes muy identificada, que siempre salen, ¿no? Que tú sientes que te han acompañado y que lo tienes como una constante en tu vida y que han sido de alguna manera aquello que al verlos te ha permitido seguir adelante y tomar incluso decisiones difíciles, ¿no? Mira, hay dos que recién he descubierto dónde vienen, que son fortaleza y sencillez. Y yo siempre he sido una mujer fuerte, siempre. Por carácter, por casa, no sé, por tagneña, porque chiquita y tenía que defenderme, no sé, pero siempre he sido fuerte, siempre. Defendía a mis amiguitas entonces siempre.
Y siempre he valorado mucho en otros y por lo tanto en mí misma la humildad, la sencillez, ¿no? La normalidad en realidad. Pero recién ahora la congregación de mi colegio cumplió 100 años y me tocó acompañarlos en las celebraciones. Tenemos colegios en todas partes, en el Congo. Y me acordé del himno de mi colegio, que es ese: fortaleza y sencillez cultivemos. Entonces mira cómo algo que de toda tu vida, y cuando cantaban el himno yo decía, recién me gusta, ¿no? Pero digamos, esas cosas para... Sí, claro, claro. Y de hecho, como yo tengo mala memoria, las canciones que le cantaba a mi hijita era el himno del colegio, porque era la única que me sabía completa. Pero además hay uno que para mí es clave, que es la perseverancia. Yo soy muy tenaz. O sea, cuando algo vale la pena, cuando creo en algo, estoy, sí, como es la gota china, ¿no? Es mucho. Yo creo que esas son cosas que me han acompañado toda mi vida, ¿no? Y un mensaje final para las mujeres que nos escuchan. Que recordemos que de lo que hoy disfrutamos, de esta igualdad que hace que no la valoremos, que la pensemos como natural, no ha sido siempre así. No tenemos ni un siglo votando. Así es. Y hasta hace poco en Latinoamérica había que pedir permiso para poder trabajar si estabas casada. O tener una cuenta bancaria. Hasta antes de los 80. Entonces valoremos la lucha de las mujeres y también de algunos hombres por la igualdad, ¿no? Por la igualdad. Y hablamos de equidad porque no partimos de la misma línea. Entonces necesitas generar condiciones para que esa igualdad sea una igualdad real, ¿no? Y decirles a las mujeres que esto no es bronca contra los hombres. De acuerdo. Ni mucho menos. No nadie encima de, ¿no? Caminemos este paso por esta tierra y este mundo juntos, ¿no? Y eso nada más, pero sin dejarnos pisar el poncho, porque todavía somos una sociedad machista, ¿no? Hay que hacer que nos respeten. Y no hay que olvidar sobre todo que cada una tiene un rol a recordar esa línea base para seguir construyendo en una igualdad de resultados, que es lo que con el talento y el esfuerzo de cada uno pues pueda llegar, ¿no? Tal cual. Nadie dice con privilegios especiales, no. Ninguno. Así es. Pero sí que si uno tiene el esfuerzo y los méritos, que tenga la oportunidad. Que creo que eso es lo que meritocracia, ¿no? Y pedirles que lo recuerden, ¿no? Porque no podemos convertirnos en lo que nos persiguió tantos años, ¿no? Que es esta sensación de superioridad que no es real. Pero hay que reconocer también las diferencias, ¿no? Así es. Así que nada, eso y que sigan adelante, ¿no? Que hay retrocesos dramáticos. Sí, no hay que permitirlo. Va a depender de nosotros de que no se permita. Bueno, querida Marisol, muchísimas gracias por esta sesión. Creo que tenemos para seguir abordando más. Ojalá más líderes como tú sigan apostando su tiempo, su tranquilidad en a ver si se puede construir algo, y ahí estaremos quienes creemos que tiene que ser así y sumar, ¿no? En los espacios que estemos, desde nuestros trabajos, desde nuestra empresa, ¿no? Desde nuestro mundo social, mirar en un país con posibilidades. Estoy segura que así será, querida Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's CEO, www.womenscoperú.org. Hasta la próxima.